El gobierno de Javier Milei oficializó la reducción de 10 puntos porcentuales en la tasa del impuesto país. ¿Es esta una buena decisión? ¿Qué impactos tendrá en la inflación, en la brecha cambiaria y en las reservas del Banco Central? Lo analizamos a continuación. Hace pocos días nomás, el gobierno oficializó la reducción de 10 puntos en el impuesto país. Tal como lo había anunciado el ministro de Economía Luis Caputo en varias oportunidades, finalmente la baja del impuesto país se concretó y a partir del mes de septiembre el impuesto, que antes pesaba un 17,5% sobre las importaciones, ahora pasará a pesar un 7,5%. Hagamos un breve repaso por la historia de este impuesto para entender las implicancias que puede llegar a tener esta reducción. Lo que sabemos es que el impuesto país nació allá por diciembre de 2019 y en un principio se aplicaba solamente a la compra de dólares con destino de ahorro y a los gastos que tenían que ver con viajes al extranjero. Es por eso que a partir de la llegada de este impuesto país apareció, además de un dólar oficial, un dólar turista o dólar ahorro, cuyo precio en un principio estaba 30% por encima del oficial. Hacia julio del año 2023, el ministro de Economía de entonces, Sergio Massa, decidió hacer una nueva modificación en este esquema y extendió el impuesto país a la compra de bienes, es decir, a todos los productos fabricados en el extranjero, pero vendidos en la Argentina. El impuesto país que tendrían que pagar estos productos, sin embargo, no era del 30%, sino del 7,5%. Unos meses después, Javier Milei llegaría a la presidencia y el 13 de diciembre de 2023, su flamante ministro de Economía, Luis Caputo, anunció, entre otras medidas económicas, que la tasa del impuesto país para las importaciones de bienes subiría desde el 7,5 al 17,5%. Anunció también que esta medida iba a ser una medida transitoria. Y finalmente, ese tránsito, ese momento en el que duró la medida, llegó a su fin en septiembre. A partir del noveno mes del año 2024, se ha retrotraído la medida y se reduce en 10 puntos porcentuales la tasa del impuesto país para las importaciones, es decir, que volvemos a la situación que teníamos antes de diciembre del 2023. ¿Es esta una buena medida? Bueno, en primer lugar, creo que lo que hay que decir es que es muy positivo que el gobierno cumpla con su palabra, pero por el otro lado, es muy positivo que el gobierno baje un impuesto, incluso cuando se trata de un impuesto que el propio gobierno subió. Milton Friedman hizo famosa una frase que decía lo siguiente: no hay nada más permanente que una medida transitoria tomada por el gobierno. Podemos aplicar este concepto a impuestos de la Argentina, como el impuesto a las ganancias, que se creó allá por la década del 30 como un impuesto de emergencia y nunca más fue eliminado. O también podríamos aplicarlo perfectamente a subidas de la tasa porcentual del IVA, que luego nunca más se retrotrajeron. En este caso, la suba de la tasa del impuesto país fue una realidad, la llevó adelante el gobierno de Milei con su ministro de Economía, Luis Caputo, pero así como la subieron, la bajaron y por tanto confirmaron que esta medida, que habían dicho que iba a ser transitoria, finalmente fue transitoria. Es por esto que yo, un poco en chiste o un poco en serio, en la red social Twitter dije que Friedman se había visto refutado. Podríamos preguntarnos también si la reducción del impuesto país va a bajar la tasa de inflación. Y una primera manera de intentar responder esto es preguntarnos si en el momento en el que Massa realizó cambios en el impuesto país y lo extendió a la importación de bienes,
cuando antes no estaba pasando, sí eso tuvo un impacto en la inflación. Hay que recordar que la movida de Massa fue bastante más grande. No solamente extendió el impuesto país a una tasa del 7,5% sobre los bienes importados, sino que también hizo que la importación de servicios pagara una tasa de impuesto país del 25% y aumentó la tasa del impuesto país que tenían que pagar los que consumían bienes en el extranjero, es decir, el dólar turista, pasó a costar 100% más que el dólar oficial. En ese entonces, hubo 3 o 4 medidas al mismo tiempo que afectaron a los diferentes dólares oficiales de la época y encima también se dio un aumento de la brecha cambiaria porque saltó el valor del dólar paralelo. A principios de julio del año 2023, la brecha cambiaria se encontraba en 82%. Es decir, el dólar paralelo costaba 82% más caro que el dólar oficial. Pero unos días antes de las elecciones PASO, la brecha había aumentado hasta el 100%. Todo esto tuvo un impacto en la tasa de inflación. La inflación durante el mes de julio había sido del 6,3%. Sin embargo, en agosto, tras la implementación de estas medidas, que se anunciaron más o menos el 20 y pico de julio, la inflación de agosto fue de nada menos que 12,4%. Y en septiembre, la tasa de inflación se volvió a acelerar al 12,7% mensual. En el momento en el que el impuesto país, que al principio estaba destinado solamente a gravar la compra de dólares para ahorrar o la compra de dólares para viajar al extranjero o hacer consumos en el exterior, cuando ese impuesto se extendió a la importación de bienes, a la importación de servicios y se subió la alícuota para aquellos que querían viajar al extranjero, hubo un impacto claro en la tasa de inflación. No solamente porque se encarecieron las importaciones de bienes y se encarecieron las importaciones de servicios, sino también porque como los agentes del mercado estaban percibiendo que el gobierno perdía el rumbo económico, entonces también se produjo un aumento en el dólar paralelo. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, probablemente la reducción del impuesto país pueda implicar algún descenso en la tasa de inflación. Esto puede tener que ver con el dólar paralelo, al que vemos bastante tranquilo, lo cual puede ayudar a que la inflación se mantenga estable, pero también está el efecto de que hasta el fin de agosto los bienes y servicios que traíamos del extranjero costaban un dólar oficial de 990 pesos más 17,5% de impuestos. A partir de septiembre, los bienes que las empresas traigan del exterior, si costaban $1 en el extranjero, ahora costarán 990 pesos y hay que agregarle solamente un 7,5% correspondiente al impuesto país. A esto habrá que agregarle la tasa del 2% mensual de lo que va a aumentar el dólar oficial, de acuerdo a la política cambiaria de Kroll-Pegg, pero si sumamos todo, seguimos estando por debajo del dólar oficial más un impuesto país del 17,5%. Esto es lo que hace que muchos vean con ojos positivos la baja del impuesto país por la repercusión que podría llegar a tener en la tasa de inflación. Ahora bien, habiendo dicho esto, hay que decir que habrá o puede haber una mejora puntual para el mes de septiembre en materia de inflación debido a la reducción del impuesto país, porque va a tener efecto en algunos precios de la economía. Pero la inflación es un fenómeno que tiene que ver con un plazo más largo. Hablamos de inflación cuando hablamos de un proceso de aumento generalizado de los precios. Y eso está explicado
fundamentalmente por la política monetaria y fiscal. Una suba o una baja de impuestos a lo sumo puede afectar momentos puntuales de los precios, pero no a la inflación como un fenómeno de largo plazo. Así que puede contribuir positivamente, en el sentido de forma copada y deseable para los consumidores, la baja del impuesto país, pero obviamente no es una solución definitiva al problema de la inflación, algo que se aborda desde lo fiscal y desde lo monetario, lo que también está haciendo este gobierno. Ahora, para ir cerrando, ¿qué efectos puede tener la baja del impuesto país sobre las importaciones y finalmente sobre las reservas del Banco Central? Y acá es donde yo veo que puede llegar a haber un problema. Es que cuando uno compara el valor del dólar en el mercado paralelo y el valor de las importaciones, uno tiene una diferencia entre el precio del dólar paralelo y el dólar oficial más la tasa del impuesto país que se le aplicaba a las importaciones. Hasta hace pocos días era el dólar oficial más 17,5%. Y lo que hacía eso era achicar la brecha entre lo que vale un dólar para alguien que quiere importar bienes y lo que vale un dólar para el común de los mortales que tienen que acceder al mercado negro o algún mercado paralelo legal como el dólar MEP o el dólar contado con liquidación. ¿Y qué pasa con esto? Que cuanto más grande es la brecha entre el dólar de mercado y el dólar oficial más el impuesto país, más se distorsiona la economía. Más baratas quedan las importaciones respecto de lo que costarían en un mercado sin intervenciones en donde todos tuviéramos que ir a comprar el dólar a un tipo de cambio único que sería el tipo de cambio de mercado. Este proceso puede llevar entonces a que exista un excesivo incentivo a importar, una excesiva demanda de importaciones que no pueda ser abastecida con los dólares de las exportaciones o los dólares que ingresan al país por otros motivos. Y cuando esta situación ocurre, lo que te queda es, como Banco Central, salir a vender reservas. Y acá viene el siguiente problema, que es que el Banco Central hoy tiene reservas netas en dólares negativas y además que los gobiernos del pasado pusieron el cepo en primer lugar para intentar cortar con el drenaje de reservas. En la medida que más grande es la brecha, más presión tenés sobre las reservas porque menos es la gente que quiere vender dólares al mercado oficial, pero más son los que están dispuestos a comprar dólares al mercado oficial. Y bueno, si antes había determinados agentes económicos que querían comprar dólares al precio oficial más el 17,5% del impuesto país, hoy indudablemente van a ser más los que quieran acceder a ese mercado, dado que ahora ese impuesto se redujo desde el 17,5% al 7,5%. Para concluir, es una buena medida, es una buena señal decirle al mercado que estás bajando impuestos, cumplir con tu palabra de que la suba era transitoria, pero esto tiene efectos sobre la brecha cambiaria, se va a hacer más grande y tiene efectos, por lo tanto, sobre las reservas del Banco Central, algo que también tiene un poco preocupado a los mercados últimamente. Así que esto es lo que podemos decir sobre la baja del impuesto país, su efecto sobre los precios, su efecto sobre la brecha y su efecto sobre las reservas del Banco Central. Si tenés alguna pregunta, duda o comentario, no dejes de dejarla acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, no dejes de darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.